Antes de convertirse en 2 veces campeón de peso pesado, antes de ser la imagen de la famosa parrilla que lleva su nombre, George Foreman era solo un niño más luchando por sobrevivir en las calles de Houston. Pero no solo sobrevivió. Conquistó su destino con sus puños, su fe y un espíritu indomable. Foreman construyó una de las vidas más extraordinarias en la historia del deporte. Sin embargo, detrás de las sonrisas y el éxito, había un hombre que enfrentó demonios que pocos pudieron ver. Cuando falleció a los 76 años, dejó algo que sorprendió a todos. Una enorme fortuna cuidadosamente preparada con amor, junto con cartas personales que hicieron llorar a sus hijos. Esta no es solo la historia de un boxeador. Es la historia de un hombre que surgió de la nada, lo perdió todo, lo reconstruyó y dejó un legado mucho más valioso que el dinero podía medir. Esta es la historia no contada del último y más grande regalo de George Foreman. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. La vida de George Foreman no se forjó entre lujos ni trofeos, sino en las duras calles del quinto distrito de Houston. Nacido el 10 de enero de 1949, era el quinto hijo entre 7 hermanos en una familia marcada por la escasez. Su padre biológico, Leroy Moorhead, estuvo ausente. Fue J.D. Foreman, el nuevo esposo de su madre Nancy, quien intentó sostener el hogar con su trabajo de conserje. Desde pequeño, George fue un niño rebelde, carente de recursos y frecuentemente envuelto en conflictos. Su niñez fue un constante reto. Sin calzado adecuado, con hambre y sin interés por la escuela, vivía en un entorno donde sobrevivir era una necesidad, no una opción. Ya en la adolescencia, comenzó a delinquir y a pelear, buscando una salida que parecía inalcanzable. Una noche, escapando de la policía, tomó conciencia de que continuar así lo llevaría a la muerte o a la cárcel. Esa revelación lo empujó a ingresar al Job Corps a los 16 años, un programa del gobierno para formar a jóvenes en oficios. En Oregón, bajo la tutela de Doc Brous, encontró en el boxeo una razón para cambiar. Aunque carecía de técnica, su fuerza natural era descomunal. Brous lo formó tanto en el deporte como en la vida, inculcándole disciplina y metas claras. Con los Juegos Olímpicos como objetivo, George se entregó al entrenamiento, transformando su vida día tras día. En México, 1968, al subir al ring, representaba no solo sus sueños, sino los de miles de jóvenes olvidados. Ganó el oro con una potencia demoledora. Al alzar la bandera de su país, el mundo vio a un campeón, pero él vio una prueba de superación. Sin embargo, el camino por mantenerse sería aún más desafiante que el de ascenso. Tras el éxito olímpico, inició su carrera profesional en 1969, imponiéndose entre 1969 y 1973 con una racha imbatible. Cada victoria era brutal y contundente, su poder asombraba. Con cada triunfo llegaron fama, contratos y dinero. En 1973 se enfrentó a Joe Frazier por el título mundial, derribándolo 6 veces en 2 asaltos, consolidando una de las victorias más aplastantes del boxeo. Pasó de ser una promesa a una figura millonaria, rodeado de lujos y atención mediática. Pero la fama no se adaptaba a su carácter. George no era carismático como Ali. Era más reservado y su crecimiento económico trajo consigo soledad. Reconoció que al aumentar su fortuna, también aumentaba la superficialidad a su alrededor. Aún así, Foreman defendió su cinturón con fiereza, venciendo a oponentes como Ken Norton y José Román. Pero en 1974 se encontraría con su mayor reto, el legendario Rumble in the Jungle contra Muhammad Ali. Aunque partía como favorito, Ali utilizó su táctica del rope-a-dope para agotarlo y noquearlo en el 8º asalto. Esa derrota no solo le costó el título, sino que también destruyó su imagen de invencible. Con esa caída, comenzó una nueva batalla, más interna que física. La vida de Foreman entró en una etapa de turbulencia. Aunque continuó peleando,
Su motivación ya no era la misma, y su carácter se volvió más irascible. Amigos y cercanos notaron su deterioro emocional. En 1977, tras perder ante Jimmy Young en Puerto Rico, sufrió un colapso por deshidratación. Describió ese momento no como un desmayo, sino como una experiencia espiritual cercana a la muerte. Afirmó haber visto a Dios y haber suplicado una nueva oportunidad. Al despertar, decidió abandonar el boxeo sin ceremonias ni despedidas. Se retiró por completo, dedicándose a predicar como ministro, y fundó su propia iglesia en Houston, viviendo con modestia y ayudando a los más necesitados. Durante años se volcó en su comunidad, ofreciendo comida y refugio a quienes más lo requerían. Sin embargo, los problemas financieros regresaron. Las malas inversiones y los gastos de sus ministerios lo llevaron a la bancarrota. Para mediados de los 80, George, que alguna vez fue el boxeador mejor pagado del mundo, se encontraba sin recursos. Con su familia creciendo y las cuentas aumentando, consideró una opción que había descartado: volver al cuadrilátero. En 1987, con casi 40 años, anunció su regreso al boxeo. Fue ridiculizado por la prensa. Con sobrepeso y fuera del ring por una década, pocos lo tomaron en serio. Pero Foreman no buscaba fama, sino estabilidad para su familia. Volvió al ring como un peso pesado distinto, grande, sonriente y con un carisma que conquistó al público. Aunque ya no era el mismo físicamente, su corazón y determinación eran inquebrantables. Empezó a ganar peleas, escalando posiciones, y su nueva actitud lo convirtió en un favorito mediático. El rostro fiero del pasado dio paso a un hombre amable que se reía de sí mismo. Todo culminó en 1994, cuando, con 45 años, enfrentó al invicto Michael Moore por el campeonato mundial. Durante 9 asaltos fue dominado, pero en el 10º, una derecha certera cambió el rumbo. Moore cayó y Foreman fue proclamado campeón, convirtiéndose en el más longevo en lograrlo. Su victoria fue un triunfo para todos los que alguna vez fueron descartados. Arrodillado, con los puños vendados y el cinturón en sus manos, sabía que había logrado algo más que un título. Aún así, su mayor éxito económico estaba por llegar, y no sería sobre el ring. Tras recuperar la corona, sabía que su tiempo en el boxeo era limitado. Por eso, cuando le propusieron promocionar una parrilla eléctrica que reducía la grasa, aceptó. En apariencia, era absurdo. Un exboxeador vendiendo utensilios de cocina, pero esa parrilla y su nombre pronto se convertirían en un fenómeno global. George Foreman percibió algo que nadie más había visto. Comprendió que el público estadounidense tenía dos grandes pasiones: la comida sabrosa y el deseo de sentirse más saludable. Si él, una figura imponente y carismática del boxeo, promovía una parrilla que ofrecía comidas más sanas, el concepto podía tener éxito. Aunque los primeros anuncios fueron poco pulidos, la autenticidad y simpatía de Foreman conectaron con la audiencia. No se presentaba como chef, simplemente compartía su amor por las hamburguesas y cómo la parrilla las volvía más saludables. Su sonrisa amplia, su risa contagiosa y su honestidad fueron clave para convertir la parrilla George Foreman en un fenómeno cultural. Las ventas explotaron a comienzos de los años 2000, superando los 100 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Foreman cerró un acuerdo astuto. En lugar de una tarifa fija por su imagen, acordó recibir un porcentaje de las ganancias. Cuando la empresa Sultan in Canaan adquirió los derechos en 1999, Foreman recibió alrededor de $138 millones, una suma que superaba ampliamente todo lo que había ganado en su carrera como boxeador. Esta nueva fortuna no fue dilapidada como la anterior. George invirtió en propiedades, estableció fideicomisos y diversificó su portafolio. La parrilla George Foreman se convirtió en el pilar de un imperio empresarial que trascendió el deporte y la celebridad. A pesar del crecimiento de su riqueza, George nunca perdió de vista sus orígenes ni olvidó su principal motivación: su familia. Padre de 12 hijos, 5 varones llamados George y 7 hijas,
Su compromiso era total. Prometió que, si alguna vez alcanzaba el éxito, sus hijos no experimentarían el hambre, el miedo ni la incertidumbre que él vivió. Cumplió su palabra. Les compró viviendas, financió su educación superior y los ayudó a iniciar negocios. No se trataba solo de darles dinero, sino de ofrecerles oportunidades. En una entrevista dijo: «El dinero no cría a tus hijos, tienes que estar ahí», y él estaba. Participaba en obras escolares, eventos deportivos y cenas familiares siempre que podía. Era mucho más que un proveedor, era una figura constante y presente. También protegió su legado con cuidado. Foreman creó múltiples fideicomisos para que, tras su fallecimiento, sus bienes se repartieran con equidad y sin conflictos. Su deseo era claro: evitar disputas, batallas legales y escándalos, dejando una familia unida. A cada uno de sus hijos les entregó cartas personales escritas a mano, con consejos, recuerdos y amor. En ellas no hablaba de dinero, sino de valores como la fe, la perseverancia y la humildad que implicaba llevar el apellido Foreman. Con el tiempo, el cuerpo de George comenzó a mostrar el desgaste de los años en el ring. Las secuelas de combates contra figuras como Joe Frazier, Muhammad Ali o Ron Lyle eran inevitables. Se sometió a varias cirugías, incluyendo reemplazos de cadera y operaciones de rodilla. Sufría de dolores crónicos y sus manos, antes potentes, estaban afectadas por la artritis. Aunque bromeaba al respecto, quienes lo conocían sabían que el dolor era real. Además, enfrentaba problemas cardíacos, fruto del esfuerzo físico y los cambios drásticos de peso a lo largo de su carrera. Mantuvo estos asuntos en privado mientras se preparaba para una etapa de retiro más silenciosa. Aparecía en público con menos frecuencia, se desplazaba con mayor lentitud y a menudo requería apoyo médico. Pero nunca se quejó. Se refugió en su fe, en su familia y en los placeres sencillos como pescar, cuidar su rancho o hacer barbacoas dominicales. Detrás de su imagen serena, trabajaba incansablemente para que todo estuviera en orden tras su partida. Con abogados y asesores financieros, organizó hasta el último detalle para evitar futuras disputas familiares. Como en el ring, Foreman no dejaba nada al azar. A comienzos de 2025, la noticia cayó como un rayo. George Foreman fue hospitalizado en estado crítico. Los primeros informes eran vagos y su familia pidió privacidad y oraciones. Días después, el 9 de marzo, falleció pacíficamente en su rancho texano, rodeado de su familia. Tenía 76 años. La noticia conmocionó al mundo. Boxeadores legendarios y figuras públicas lo homenajearon. Pero, más allá del luto mediático, en su hogar se vivía una despedida íntima. Hijos, nietos y amigos cercanos se reunieron no solo para llorar su pérdida, sino para celebrar su vida. Tal como él deseaba, su funeral fue modesto, lleno de fe, anécdotas y risas. Durante la ceremonia, su hijo mayor leyó fragmentos de las cartas que George había escrito a cada uno. No contenían instrucciones sobre dinero, sino lecciones sobre gratitud, humildad y amor. Uno de sus hijos, George el III, rompió en llanto al leer: «Tienes mi nombre, haz que signifique algo». Otra hija, Georgetta, compartió: «No luches por la fama, lucha por la bondad». Incluso los abogados curtidos en gestiones patrimoniales se conmovieron. Aunque Foreman dejó una herencia valorada en más de $300 millones, lo que realmente emocionó fue el legado emocional. El amor, los valores y la guía que dejó a su familia. George Foreman no solo edificó una fortuna, sino una familia más fuerte que cualquier imperio financiero. Pero hasta aquí este intenso reporte. Nos vemos en un siguiente vídeo.